Queridos coleccionistas de sonrisas, sean bienvenidos a Letras del Alma. En esta ocasión les traigo el resumen completo de Nicolás San Norte y la batalla contra el Rey de las Pesadillas, del famoso escritor William Joyce, una de las novelas que conforman las precuelas oficiales del origen de los Guardianes de Ringworld. Por lo que si no has visto nuestro resumen del Hombre de la Luna, te recomiendo que lo veas antes que este, ya que aparecen personajes importantes para la trama de esta historia. En el comentario fijado te dejaré el link para que puedas verlo. Sin nada más, no perdamos más el tiempo y comencemos. La batalla contra el Rey de las Pesadillas comenzó en una noche iluminada por la luna, hace mucho tiempo atrás. En el tranquilo pueblo de Tanglewood, un pequeño niño y su hermana menor se despertaron sobresaltados, como la mayoría de los niños, y algunos adultos en ciertos momentos, tenían miedo a la oscuridad, la cual, en esa ocasión, se sentía más aterradora que nunca. Pero por suerte, un rayo de luna atravesó la ventana, bañando la habitación con su brillo reconfortante. Este rayo, como todos los de su clase, tenían una misión muy especial: proteger a todos los niños. Y mientras los pequeños volvían a dormir, sintiéndose más seguros, el rayo sintió una perturbación más allá de la seguridad de la habitación, algo oscuro y peligroso en el bosque profundo. Movido por su deber, el rayo se deslizó por el pueblo, iluminando carámbanos y árboles, hasta llegar a la parte más oscura del bosque, un lugar temido por los colonos, al que rara vez se aventuraban a ir. Como un reflector, el rayo de luna atravesó la oscuridad, hasta encontrar una misteriosa cueva. Rocas retorcidas como seda derretida enmarcaban la entrada, y sombras vivientes respiraban en su interior. Pero a pesar de la amenaza, el rayo avanzó hacia el abismo. En las profundidades de la cueva, el rayo de luna llegó a un estanque estancado, donde el agua negra reflejaba su resplandor, iluminando débilmente la cueva. Y allí, en el centro del estanque, se erguía una figura gigantesca. Era más densa y aún más oscura que las sombras que la rodeaban. Inmóvil como una estatua, llevaba una larga capa negra como un pozo de petróleo. Entonces, el rayo de luna escaneó lentamente a la figura con cautela, y cuando llegó a sus ojos, estos se abrieron. La figura estaba despierta. Entonces, las sombras comenzaron a crecer alrededor de los pies de la figura, chocando contra las paredes de la cueva como olas contra un acantilado. Pero no eran sombras, eran criaturas que ningún niño o mensajero lunar había visto en siglos. El rayo de luna lo supo de inmediato. Estaba rodeado por Fernlis y hombres pesadillas, los cuales eran esclavos del Rey de las Pesadillas. El rayo de luna palideció y vaciló, pero no huyó, y con valentía se acercó con cautela, dándose cuenta que la figura fantasmal era quien todos los rayos de luna habían sido entrenados para vigilar: Peach, el Rey de las Pesadillas. Por suerte, Peach permanecía inmóvil, atravesado por un puñal cristalino que lo mantenía aprisionado. Sin embargo, cuando el rayo inspeccionó el arma, fue absorbido por la hoja. Allí, atrapado en el helado corazón de Peach, el rayo encontró algo inesperado: la forma espectral de un joven elfo, acurrucado en la oscuridad. Entonces, con mucha valentía, el rayo lo iluminó, despertando una chispa en su interior, la cual fue creciendo rápidamente, rompiendo las cadenas de sombras y liberando por completo al joven, el cual, lleno de alegría, arrancó la daga del corazón helado del Rey de las Pesadillas, y con un salto rápido atravesó la cueva oscura y salió hacia la noche estrellada, donde la nieve lo recibió bajo la luz de la luna, portando la hoja en alto, con el rayo de luna aún atrapado en su interior. Pero la libertad del joven no fue el único cambio. Peach, liberado de su encarcelamiento, creció hasta convertirse en una figura monstruosa, oscura como el carbón,
una sombra viviente que se alzaba sobre la tierra. Mientras sus ojos malvados recorrían el bosque, un deseo ardiente lo consumía: devorar los dulces sueños de los niños inocentes y convertirlos en pesadillas, hasta que todos los niños de la tierra vivían en un eterno terror. Así es como se vengaría de todos aquellos que se habían atrevido a encarcelarlo. Sin embargo, Peach no estaba solo. De las profundidades de la cueva surgieron los Furlings y los hombres pesadilla, criaturas de sombras que gritaban y se dispersaban en todas direcciones como un enjambre oscuro. Entonces, como murciélagos gigantes, invadieron el bosque y los hogares más cercanos, invadiendo los sueños de todos los que dormían. Pero mientras la oscuridad se esparcía, el rayo de luna, aún atrapado en la daga, estaba frenético. Había encontrado a Peach, tenía que regresar a la luna y contárselo a Taz Lunar, el hombre de la luna. Pero a la vez sabía que debía proteger a los niños dormidos en la cabaña del pueblo. Entonces, con un fuerte forcejeo, el rayo logró guiar al joven espectral de regreso al pueblo, deteniéndose frente a la ventana de los pequeños. Y al mirar a los niños dormidos, un recuerdo vago y melancólico despertó en él. Una canción de cuna y la imagen borrosa de un bebé. Sin embargo, esa memoria se desvaneció tan rápido como llegó, dejándolo con un inexplicable sentimiento de tristeza. Entonces, la calma fue interrumpida por dos Furlings, los cuales se deslizaron dentro de la habitación de los niños, provocando que estos comenzaran a moverse inquietos, atrapados en las primeras fases de una pesadilla. Al ver esto, el joven no dudó e instintivamente arrancó una rama del suelo y fijó la daga de diamante en su extremo, formando una improvisada lanza de luz. Blandiendo su arma, apuntó hacia la ventana, haciendo retroceder a las sombras con su luz, pero sin el poder suficiente para vencerlas. Fue entonces cuando el rayo de luna usó todas sus fuerzas, deslumbrando a los Furlings hasta desvanecerlos por completo. Así, la habitación volvió a llenarse de paz, y los niños, ahora tranquilos, sonrieron en sus sueños. El joven espectral también sonrió, dejando escapar una risa breve, pero cargada de mucha nostalgia. Mientras tanto, en la luna, César Lunar sintió que algo no estaba bien. Cada noche enviaba miles de rayos de luna a la Tierra, los cuales, al regresar, le daban un informe. Si aún brillaban, todo estaba bien, pero si estaban oscurecidos o empañados, sabía que los niños de la Tierra necesitaban su ayuda. Durante un milenio, todo había estado bien, y los rayos de luna regresaban tan brillantes como habían salido. Pero ahora, un rayo de luna no había regresado, y por primera vez en mucho tiempo, el hombre de la luna sintió un antiguo temor. Mientras tanto, en el corazón de los bosques de Siberia Oriental, el mágico pueblo de Santa Clausen albergaba un mundo extraordinario, creado por el gran mago Omri Shalazar, el último sobreviviente de la legendaria Atlántida. Ese día, Omri estaba en una inusual conversación con unos insectos nocturnos, específicamente una polilla lunar, varias luciérnagas y una lombriz luminiscente. Y aunque hablar con criaturas no era extraño para el mago, ya que hablaba con fluidez miles de idiomas y dialectos de animales e insectos, su semblante preocupado llamó la atención de los niños del pueblo, quienes observaban a cierta distancia mientras esperaban su lección del día. Entonces, el mago les anunció algo sin precedentes. Hoy no habrá lecciones. Deben regresar a sus casas. Ahora. Los niños estaban asombrados y decepcionados. Nunca se cancelaban las lecciones y rara vez terminaban temprano. Pero claro, que duraran tanto en las clases no importaba, ya que todo lo que les enseñaba el mago era divertido. No solo les mostraba cómo hacer que el agua fluyera en sentido contrario, o cómo construir una presa, sino que también les enseñaba a trepar casi cualquier cosa, a construir catapultas y a revelar los secretos de la imaginación, logrando hacer que lo imposible fuera realidad. Entender el arte de fingir
es conquistar todas las barreras del tiempo y el espacio, solía decir el mago, y así, desanimados e incómodos por el cambio en su rutina, los niños se dirigieron de vuelta a sus casas. Algunos vivían en árboles, otros bajo tierra, y otros en casas construidas a la mitad, porque Santa Clausen no era como cualquier otro pueblo del mundo. El pueblo había nacido junto al Gran Raíz, un árbol extraordinario que surgió en el cráter de un meteorito cargado de energía estelar ancestral. Este árbol creció hasta convertirse en el hogar y centro de operaciones del mago, quien dedicó toda su vida a transformarlo en un paraíso de aprendizaje, un lugar para soñadores, donde lo imposible podía hacerse realidad. Para proteger su utopía, Umbridge había creado 3 círculos de defensa mágicos: un seto impenetrable de vidas espinosas, un gigantesco oso negro como guardián y un anillo de majestuosos robles cuyas raíces podían levantarse como barreras vivientes. Además, invocó también al espíritu del bosque, una figura fantasmal que convertía a los intrusos de intenciones malignas en piedra, asegurando así que Santa Clausen permaneciera seguro y aislado. Los aldeanos, especialmente los niños, amaban resolver misterios, y Umbridge era su mayor enigma. Les fascinaba visitarlo, con la esperanza de atraparlo creando alguna criatura sorprendente o un artefacto mágico. Sin embargo, ese día, Umbridge estaba diferente. Los insectos del bosque le habían susurrado que sombras horribles se acercaban cada vez más al corazón de su aldea, razón por la cual se había quedado investigando en sus libros, buscando alguna forma de combatir esas terribles amenazas. Mientras tanto, en el pueblo, algo extraño ocurrió. Los niños, que usualmente llenos de energía rechazaban dormir, declararon que estaban cansados. Sus padres, acostumbrados a las interminables batallas nocturnas para poder acostarlos, apenas podían creerlo. Por primera vez, la hora de dormir no fue un caos. Pero esto no era más que una hábil conspiración infantil. Una vez que los adultos cayeron en un sueño profundo, los niños se deslizaban fuera de sus camas y con linternas en mano emprendieron una aventura hacia el bosque encantado. Catherine, una niña de ojos grises que vivía con Umbridge, había hablado con las babosas y las hormigas, quienes, aunque confusas en sus palabras, advertían de una presencia extraña y misteriosa en el bosque. «Hay algo nuevo y extraño en el bosque», les dijo a los demás, y aunque a ti y a mí nos parezca muy obvio, la pregunta de si estos invasores resultarían ser buenos o malos no cruzó por la mente de los niños. Simplemente estaban haciendo lo que les habían enseñado, a ser curiosos. A medida que avanzaban, el bosque, que antes solía estar lleno de vida, parecía muerto y siniestro. El silencio era espeso, casi opresivo, y los niños se empezaron a sentirse inquietos. Aunque nerviosos, su curiosidad era mayor que sus miedos. Avanzaron más y más, hasta que el aire cambió, volviéndose inmóvil y pesado. Entonces, una sensación de temor los envolvió, y en sus corazones comenzaron a preguntarse si debían regresar. Pero lamentablemente, ya era demasiado tarde. La oscuridad cobró vida y desde las profundidades de las sombras, horribles formas comenzaron a emerger, deslizándose como si fueran parte del mismo aire. Asustados, los niños se unieron en un círculo compacto, utilizando la luz de sus linternas para combatir a las sombras. Pero claro, esto fue inútil y solo las volvió más agresivas, adoptando la forma de tenebrosas arañas. Entonces, cuando todo parecía perdido, un enjambre de luciérnagas emergió del bosque, iluminando la oscuridad con su luz brillante. Las criaturas del bosque, desde aves hasta renos, unieron fuerzas con las luciérnagas. Incluso los árboles y enredaderas parecían cobrar vida para enfrentar a las sombras. Sin embargo, luchar contra una sombra era como enfrentarse al agua. Cada ataque las fragmentaba, pero se reformaban al instante, volviéndose más amenazantes. A medida que las sombras comenzaban a envolver a los niños en un manto de oscuridad, algo cambió. De repente,
una figura luminosa irrumpió en la escena, moviéndose con una rapidez casi imposible. Su risa, ligera y traviesa, resonó como un eco en el aire, y con movimientos elegantes y precisos, el joven creó una barrera protectora de luz tan poderosa que repelió a las sombras y las eliminó en un instante. Pero cuando el peligro desapareció, el joven también lo hizo, dejando tras de sí solo una brisa suave y un eco de risas en el aire. Los niños y las criaturas del bosque quedaron asombrados, y justo entonces los padres y el mago Umbridge llegaron al claro, y por primera vez en muchos años, Umbridge no entendía lo que había pasado. Entonces, con una voz solemne, el mago anunció que los niños y sus padres dormirían esa noche en la gran raíz, en un lugar seguro, bajo la protección del árbol mágico. Y así, extendiendo su capa, el mago transportó a todos al interior del majestuoso árbol, el cual creó dormitorios acogedores para cada uno, así como también tazas de chocolate para calmar los temores de los niños. Entonces, cuando la tranquilidad regresó, Umbridge abrió un portal en la cima del árbol, revelando la brillante luna en el cielo nocturno. Esta noche nos encontramos en el centro de una guerra antigua. La luna no siempre estuvo allí para iluminar nuestras noches. Una guerra nos las trajo, una guerra contra el rey de las pesadillas. La atmósfera se tornó solemne, y el pueblo entero escuchó mientras Umbridge comenzaba a relatar un capítulo olvidado de la historia del mundo, una historia que los niños y los adultos pronto comprenderían que era ahora parte de sus vidas. Hubo una época llamada la Edad de Oro. Se dice que nunca antes ni después había habido nada tan magnífico. Los viajes entre los planetas y las estrellas eran algo común en aquella época. Las galaxias estaban llenas de aeronaves de todos los tamaños y formas inimaginables, y el universo estaba gobernado por las constelaciones, grupos de estrellas y planetas liderados por grandes familias benévolas, que gobernaban con imaginación, justicia y estilo. De estas familias reales, la casa de Lulanov era la más querida. Si la Edad de Oro tenía una verdadera realeza, eran el zar y la zarina de Lulanov. Sin embargo, al principio, los mares del espacio estaban plagados de bandas traidoras, de forajidos, los Freelings, los hombres de las pesadillas y los piratas del sueño. Los Lulanov habían prometido eliminar todo mal de la Era de Oro, y junto con las otras constelaciones, construyeron una prisión de plomo en las regiones más lejanas del espacio. Allí, sepultaron a los criminales del cosmos en la oscuridad eterna hasta que se convirtieron en poco más que sombras, y así la Edad de Oro floreció. Sin embargo, la oscuridad llegó en la cambiante forma de un villano llamado Peach, el cual había sido el héroe más grande de la Edad de Oro, quien había liderado a los ejércitos dorados en la captura de los Fernleys y sus semejantes. Y cuando todo el mal fue erradicado, se ofreció valientemente como voluntario para proteger la única entrada de la prisión. Las constelaciones estuvieron de acuerdo, ya que con Peach de guardia, ningún prisionero de pesadilla escaparía jamás. Pero el mal era una fuerza astuta que podía encontrar la debilidad de cualquier hombre, incluso del más valiente. Durante años, Peach escuchó el constante parloteo susurrante de los prisioneros, que suplicaban una y otra vez a través de las puertas. Un soplo de aire fresco, por favor, una pequeña brisa. Y un día, el tierno y comprensivo corazón de Peach no aguantó más y abrió un poquito la puerta, solo para dejar entrar un poco de aire y aliviar un poco el tormento eterno de los forajidos. Pero eso era todo lo que necesitaba la oscuridad. De repente, las sombras malignas salieron corriendo y envolvieron rápidamente a Peach, vertiéndose en él y poseyéndolo por completo, hasta que oscureció en su alma para siempre. A partir de ese momento, se volvió un loco. Su fuerza y sus habilidades se multiplicaron por 10, y su corazón
una vez noble y tierno, ahora frío y cruel, y su mente estaba retorcida por los pensamientos de venganza de las sombras, haciendo que surgiera en él el deseo de destruir la casa de Lulanov y acabar con la Edad de Oro que una vez había amado y defendido, y lo haría convirtiendo todos los buenos sueños en pesadillas. Y con sus sombríos hombres de pesadilla y sus Fernlings, Peach surcó los cielos en olas de miedo, saqueando planetas, extinguiendo estrellas y hundiendo cualquier aeronave que se cruzara en su camino, robando salvajemente cada sueño y reemplazándolo con miseria y desesperación. Pero los sueños que más ansiaba eran los de los niños, los puros de corazón. Podía sentir a los niños desde 7 planetas de distancia, y con un simple toque de su mano podía dejarlos plagados de pesadillas por el resto de sus vidas. Y para algunos había un destino aún peor. Convirtió a algunos niños en Fernlings, glorificándose en sus patéticos gemidos y llantos mientras los transformaba de humanos a fantasmas oscuros. Peach había devastado todos los puestos de avanzada de la Edad de Oro, excepto la constelación Lulanov. Había guardado lo mejor para el final, porque los Lulanov tenían un hijo, el príncipe lunar, y el príncipe nunca había tenido una pesadilla. Y aunque los Lulanov defendieron heroicamente a su hijo, el casco exterior de su nave fue atacado y golpeado hasta que sus armas quedaron demasiado dañadas para disparar. Entonces Peach, con sus innumerables fantasmas, pudo abrumar a la nave. Pero justo cuando capturaron al zar y a la zarina lunar, hubo una gran explosión, más brillante que 20 soles. La causa de esa explosión nunca se supo. ¿Quién o qué detuvo al malvado? Era uno de los mayores misterios de la Edad de Oro. Peach y sus Fernlings nunca fueron vistos nuevamente, tampoco los padres del joven príncipe. Pero por suerte este sí sobrevivió. Pero ya no era un príncipe, ahora era el nuevo zar lunar, el único miembro sobreviviente de la casa de Lulanov. A medida que fue creciendo, el joven zar empezó a considerar a los niños de la Tierra como sus amigos, y empezó a enviarles sueños, utilizando máquinas que se habían desarrollado durante el apogeo de la Edad de Oro. Así, la Tierra empezó a prosperar como nunca antes lo había hecho. Pero el hombre de la luna siempre estaba alerta, temeroso de que algún día Peach pudiera regresar de alguna manera y destruir la nueva Edad de Oro, que esperaba comenzar en nuestra Tierra. Y así, Umbridge terminó su relato con solemnidad. La atmósfera en la Gran Raíz era densa de preocupación, y los aldeanos se volvieron hacia el hechicero en busca de respuestas. Con una calma que no coincidía con la tensión en el aire, Umbridge sacó de su capa un frasco de vidrio brillante. Dentro había un Fernling que luchaba frenéticamente por escapar. Como ven, Peach ha regresado. Esta criatura es prueba de ello. Tranquilos, no puede salir. El vidrio está hecho de arena estelar. Los padres y niños suspiraron aliviados al saber que la criatura no podía escapar, pero eso no apaciguó del todo las preguntas. ¿Cómo podrían defenderse? ¿Quién era el misterioso joven con el bastón brillante? Y lo más urgente, ¿estaban realmente a salvo? Entonces Umbridge levantó una mano pidiendo silencio. No puedo predecir todo lo que vendrá, pero sé esto. Somos fuertes y somos valientes, pero necesitaremos ayuda. Y para sorpresa de todos, el mago abrió el frasco y el Fernling salió disparado, surcando la habitación en un torbellino de sombras. Justo cuando el caos parecía imposible de controlar, un rayo de luz lunar descendió desde la luna, moviéndose con la velocidad de un relámpago. La criatura no tuvo oportunidad, y la luz la alcanzó, disolviéndola por completo. Umbridge, con su mirada siempre inquisitiva, se acercó al rayo y habló en su lengua, un idioma que solo los rayos de luna entendían. ¿Envió el zar lunar al chico con el bastón? La luz parpadeó en respuesta. No. Entonces, dile al zar lunar lo que has visto. Envía toda la ayuda posible. Y al terminar de decir esto, el rayo de luz se disparó hacia el cielo,
desapareciendo en la vasta noche. Los niños, aunque aún algo asustados, se sintieron reconfortados por la firmeza de Omwick. No tendrán pesadillas mientras yo esté aquí, les aseguró, especialmente a Catherine, a quien le tenía un gran aprecio desde que era un bebé. Sin embargo, la paz de la noche fue efímera. Un rugido feroz y profundo rompió el silencio, sacudiendo todo el pueblo. Era el presagio de que algo más grande estaba por venir. Por ahora lo dejaremos por aquí, pero no te preocupes. La semana que viene subiré la siguiente parte de esta maravillosa historia, por lo que no te olvides de suscribirte para no perderte esos videos. La semana pasada dije que subiría El Gran Salto de Moana, pero como era una novela mucho más corta, decidí contar su historia en unos shorts, que subiré la semana que viene, para así darle más prioridad a la saga del origen de los guardianes. Finalmente, te agradezco de todo corazón por ver hasta el final. Y si el video te gustó, te pido que me des un like, que me comentes qué te pareció, que lo compartas con tus amigos, ya que eso me ayudaría a crecer más rápido en esta plataforma. Sin nada más, nos vemos en la próxima, y que tu corazón te guíe.